tal? Bueno, vamos ahora a la siguiente lección. Esta es la lección de las notas ya 13. Déjenme nada más entonces compartirles pantalla. Bueno, entonces creo que aquí ya la tienen ahorita. Y arrancamos. Bueno, entonces, bueno, la lección es la lección 13 y vamos a tratar de entender la estructura de la Vía Láctea usando observaciones en el infrarrojo mediano. Bueno, todo el problema, digamos, que tenemos ahorita es que queremos entender la estructura de nuestra galaxia, pero estamos adentro de ella. Entonces, esto nos dificulta porque no podemos ver realmente cómo es la estructura a gran escala, sino que la tenemos que inferir a partir de los datos que tenemos desde dentro, ¿no? Entonces, bueno, desde dentro hemos platicado que esto es una foto panorámica en radiofrecuencias del gas molecular del CO10, que lo podemos traducir básicamente a emisión de hidrógeno molecular, como si fuera emisión de hidrógeno molecular. Digamos, esto es proporcional a la densidad columnar de gas molecular. Bueno, así es como se ve nuestra galaxia. Y dado que tenemos una línea de emisión, entonces podemos tener velocidades en diferentes posiciones. Y entonces aquí este es un mapita de velocidad en el eje Y contra longitud en el eje X. Déjenme repetir esto de acá, quizá por si no ha quedado claro. Acá tenemos la longitud en el eje X, la latitud en el eje Y, tenemos el centro de la Vía Láctea aquí en esta posición central, déjenme, creo que nos está poniendo el apuntador, la posición central de la galaxia está aquí está el centro en longitud y latitud 0, y este disquito, bueno, pues es muy delgadito, tiene apenas unos 10, 15 grados de grosor en la mayor parte de su disco. Hay regiones hacia afuera, hacia el anticentro. Fíjense, aquí tenemos 180 grados, acá también tenemos 180 grados. Entonces, esto es el anticentro y ahí se abre un poquitín más, ¿no? Bueno, este gas molecular que vemos aquí en emisión, bueno, pues es muy delgadito. Fíjense cómo en toda esta parte apenas abarca unos cuantos grados de grosor. Y si nosotros tomamos una rebanada, digamos, a lo largo de toda esta línea de entre más y menos 2 grados en B, en latitud galáctica, entonces lo que encontramos y descomponemos en velocidad, entonces tenemos este mapita, el mapa velocidad contra longitud galáctica. En el centro las velocidades pues van desde 0 hasta más 200, 300 kilómetros por segundo y también desde 0 hasta menos 200, 300 kilómetros por segundo. Este número de aquí, por si no alcanzan a leer, es 260 y pico, ¿no? Ya hemos platicado de esta figura. Tenemos aquí pues algo que parece ser como unas especies de líneas rectas. Tenemos esta estructura hacia gran escala que en principio parece como una sinusoidal. No es una sinusoidal perfecta, dado que no hay nada que pase por aquí por el centro, ¿no? No hay una estructura que se vea que pasa por el centro y que continúe del otro lado. Estas de aquí, digamos, estas formitas que vienen aquí, se meten un poquitín antes. Fíjense cómo se meten hacia acá antes de llegar al 0, 0. Eso de lo que habla es que más que una estructura de anillo de círculo perfecto, debe ser un brazo espiral que se va enredando y entonces no tiene por qué describir una sinusoidal perfecta, pero se puede parecer a una sinusoidal. Estas formitas así tipo sinusoidales externas, lo que son les digo, brazos espirales, pero que están por fuera del disco de la galaxia. Bueno, de aquí es lo que le llamamos el brazo de Perseo, esta cosa que se mete por aquí, si no me equivoco, y esta cosa de aquí, que viene por acá, es el brazo externo. Es el mapa de CO y hemos también platicado del mapa de H1. El mapa de H1 lo tienen ustedes aquí, lo alargué un poco, notarán los números y las letras un poco raras, lo alargué en parte para tener la misma escala. Entonces, para que comparen, aquí tenemos los dos y déjenme hacer este juego de 1, 2 para que piensen en estructuras. Nada más para que vean que si es así, aquí tengo el 250 de velocidad
y más o menos aquí tengo el 250 también en velocidad, en el positivo. En negativo por acá está el menos 250 y si me vengo para acá, uy, perdón, me fui para el otro lado. Si vengo para acá también está más o menos grosso modo el 250. Entonces no es perfecta la escala, pero más o menos tenemos la misma escala. Fíjense entonces como esta parte sinusoidal, que aquí sí como que se pega más hasta acá, pasa más por el 0, 0, se vale, digamos, en cierto sentido más en el H1, esto es, de nuevo, esto es H1, que en el CO. En el CO como que tenemos mucho material que falta por aquí. Fíjense, toda esta parte de aquí, aquí sí la tengo, ¿no? Toda esta emisión de aquí. Aquí hay mucha emisión de C1, de H1, perdón, todo esto, mientras que en H2 no. Otro dato importante es que este valor llega más o menos a cerca de 150 kilómetros por segundo. Pero ya me fui para otro lado. Eso es un valor un poquitín más alto que la velocidad máxima a la que llegamos en el H2, en el CO. Acá llegamos a unas velocidades pues inferiores, ligeramente inferiores a 100, tanto en positivo como en negativo, mientras que acá llegamos a 130, 150 kilómetros por segundo. Entonces, esto nos hace que nos dice que el disco está un poco más extendido, ya hemos platicado de eso, y hubo un problema de tarea. Fíjense también como el brazo de Perseo se ve muy bien en H1, sí, este bracito de por acá. Si lo vemos en H2, pues es esta cosa de aquí, está mucho más fragmentadito, ¿no? Entonces, por ahí alguien de ustedes me preguntaba que qué tan buena era la correlación entre H1 y H2, que si era más o menos constante, ¿no? Fíjense esta nubecita de aquí, es más o menos la misma, ¿no? Pero fíjense cómo hay regiones donde tenemos H1 que no tenemos, perdón, que no tenemos nada de H2. En general, lo que sí podemos, me voy para otro lado. Lo que sí podemos decir es que cuando tenemos emisión intensa de H1, solemos también tener emisión de H2. Pero no al revés. Aquí tenemos, por ejemplo, emisión intensa de H1, perdón, y también hay emisión intensa de H2 o de CO. Son diferentes, en realidad estas dos mapas tienen diferente resolución, tanto en angular como en velocidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esa estructura de aquí, pues en hidrógeno molecular se ve muy bonita, muy, muy cerradito, como un lacito. En H1 quizá, pues no se cierra tanto, ¿no? Esto que le llamamos la barra o el anillo molecular, no se nota tanto quizá. En H1 sí tenemos un poco esa estructura, pero quizá no está tan claramente como una barra sólida. Aquí quizá tiene una forma un poquitín diferente, ¿no? En fin, pero hay bastantes similitudes en estos dos mapas. Con estos mapas trazando, digamos, sinusoidales de a diferentes tamaños o círculos, digamos, a diferentes tamaños que se traducen en sinusoidales aquí, podemos trazar anillitos y entonces hacer estos mapas que decíamos ayer, más que mapas, más bien estas gráficas, ¿no? De densidad superficial contra escala. Y lo que obtenemos, pues, es que tenemos una región central, bueno, primero que nada, un agujero. Este agujero en H1, pues, se ve muy claramente aquí, como no hay emisión en esta parte hay poquita. Aquí quizá hay un poco más de emisión, ¿no? Pero de todos modos, claramente es menor que esto de aquí. Entonces, como que tenemos bastante emisión hasta cierto momento, que esto correspondería a un radio más o menos como de 3 kiloparsecs, y aquí sí hay gas atómico, pero hay bastante menos. En el caso del gas molecular, esto es todavía más dramático, aquí hay bastante menos y aquí también, ¿no? Entonces, esto nos habla de que nuestra galaxia debe tener un agujero. Ese agujero tiene como 3 kiloparsecs. Luego viene una región más o menos plana en densidad columnar, que es esta de aquí. Aquí está graficado en una dimensión, ¿no? Aquí tenemos el esquema, el diagrama esquemático, digamos. Recuerden que la densidad columnar es la integral de menos infinito a infinito de la densidad integrada en distancia, y la distancia en la que estamos integrando es la distancia en z, ¿ok? Eso es lo que estamos obteniendo o lo que estamos diciendo nosotros como densidad columnar. También tenemos un disco después, un disco que es más o menos exponencial, y sabemos que es más o menos exponencial porque esta línea roja, que es más o menos plana en la parte central, con fluctuaciones,
Después sigue más o menos la forma de esta línea recta durante una buena parte digamos, un buen rango de distancias, ¿no? Desde 12 hasta 30 kiloparsecs. Entonces sigue más o menos esta línea recta, no es perfecto, es un poquitín más denso en el centro, un poquitín menos denso hacia afuera, y a esto lo estoy representando como este disquito verdecito que empieza en más intenso y acaba en menos intenso. Y finalmente tenemos que el disco este hacia afuera se aplana, es decir, deja de decrecer exponencialmente y decrece un poquitín más lento. Ok. Como decíamos, este hueco es de 3 kiloparsecs, luego tenemos la parte interna que mide como 12 kiloparsecs y finalmente la parte más externa que mide unos 30 kiloparsecs y desde luego el disco se extiende todavía otros 30 kiloparsecs, sigo teniendo algo de emisión de H1. Bueno, en el caso del H2 teníamos algo muy similar, nada más que, digamos, el hueco interno es más o menos similar. Tengo un hueco aproximadamente de 3 kiloparsecs. Luego tengo una parte plana. Aquí estoy yo pensando en los puntos negros. Hay una parte plana que se extiende hasta 4 o 5 kiloparsecs, que es esta partecita de aquí. Y luego finalmente tengo una parte exponencial que decrece más rápidamente que el disco de gas atómico. Estos puntos verdes son otros estudios, los rojidos, etcétera, son diferentes estudios. Bueno, ahora el disco de estrellas. ¿Cómo vamos a hacer para ver el disco de estrellas? El disco de estrellas, bueno, pues si yo quiero ver en el óptico, pues resulta que estoy adentro de una galaxia que tiene un montón de polvo y entonces este polvo me oscurece la luz de las estrellas, como se ve aquí, y entonces es muy difícil estudiarlo en el óptico. Esto se puede entender muy bien aquí. Si yo tengo la curva de extinción y estoy observando, por ejemplo, en el visible, entonces esto es AB visible, resulta que el filtro V está más o menos en 500 y cacho nanómetros, 5.500 angstroms aproximadamente, y en micras eso es poquito más de media micra. Poquito más de media micra, si lo invierto, si saco 1 entre un poquito más de media micra, me queda un poco menos de 2 micras a la menos 1. Entonces, más o menos por aquí anda el filtro visual y entonces, lógicamente, yo tengo una magnitud de extinción porque estoy renormalizando a la longitud de onda que estoy diciendo entre la extinción visual. Entonces, pues la extinción, digamos, es la extinción de AB. En B, digamos, en este filtro, por cada kiloparsec que yo me vaya de distancia, en promedio en la galaxia, mi extinción aumenta una magnitud. Entonces, eso me impone ciertas condiciones de dificultad de poder observar. ¿Por qué? Bueno, porque aproximadamente una magnitud de extinción implica una profundidad óptica de 1. Y nosotros sabemos que cuando las cosas adquieren una profundidad óptica de 1, es ya muy difícil después ver más adentro. Es cuando se vuelve ópticamente grueso. Es básicamente que me topo con una pared óptica y entonces no puedo ver hacia adentro. Entonces, en el visible eso quiere decir que solamente puedo ver estrellas en promedio como hasta 1 kiloparsec de distancia. Entonces, lo que quiero hacer es disminuir esta extinción y para disminuir la extinción lo que tengo que hacer es irme a lambdas a la menos 1 más pequeñitas, es decir, longitudes de onda más largas. Si aquí aproximadamente estaba el media micra, bueno, no, aquí está el media micra, entonces aquí está el 1 micra. 1 entre 1 es 1, ¿no? Entonces, 1 micra tiene, pues, aproximadamente 40% de extinción. 1 micra. Si me voy a la mitad, bueno, más bien al doble de micras, digamos, a 2 micras, entonces tengo medio lambda a la menos 1 y entonces ya la profundidad óptica disminuye bastante. Si me voy a la mitad de la mitad, todavía disminuye más. El caso es que, digamos, para no hacerles el cuento largo, nosotros sabemos que tenemos esta curva de extinción, ¿no? Entonces, nos conviene irnos a longitudes de onda cortas. Y cuanto más cortas, menos extinción tengo. Pero no es todo lo que juega. Yo quiero ver estrellas. Y las estrellas más frías
que son aquellas que están como a 3000 grados, su pico de emisión lo tienen en una micra. Entonces, decir, bueno, pues vamos a observar en una micra. Está bien, aunque la extinción todavía sigue siendo importante, sigue siendo considerable, es 40%, es 0.4 magnitudes. Eso quiere decir que si tengo 4 magnitudes, quiere decir que al cabo de 2 kiloparsecs y medio aproximadamente, tendría yo una magnitud de extinción. Y en una micra. Y eso quiere decir que yo difícilmente puedo ver un disco a una micra, el disco de estrellas, más allá de un par de kiloparsecs, 2,5 kiloparsecs. Entonces, lo que tengo que hacer es irme a longitudes de onda todavía más largas. Bueno, esto es lo que justo le estoy diciendo, ¿no? Que la extinción en una micra es aproximadamente la cuarta. Bueno, aquí puse cuarta parte. En realidad, estoy siendo un poquitín subjetivo. Vean, pensemos aquí anda el una micra. Entonces, pues hoy, acá le di 40%, aquí estoy diciendo que es 25%, entonces un poco menos. No sé cuál les guste más. Creo que me gusta más 40%, pero bueno, por ahí anda, entre 30 y 40% de la extinción visual. El asunto es que no puedo ver el disco muy lejos, lo veré hasta 2-3 kiloparsecs. Ahora bien, nosotros sabemos que en general tenemos el polvo de nuestra galaxia, nos da una magnitud de extinción visual por cada kiloparsec. Eso quiere decir que si me da una magnitud de extinción visual por cada kiloparsec, quiere decir que en una micra, que es otra longitud de onda diferente, me va a dar menos extinción, pero igual me va a dar. Entonces aquí le puse 25%, de 0.25 magnitudes por kiloparsec, que es el 25%, ¿no? de la extinción en el visual. Esto quiere decir que, digamos, a una micra no puedo ver demasiado lejos, pero ¿qué tal que me voy a 5 micras? En 5 micras, la extinción que yo veo es más o menos aquí, pensemos tantito, esto es una micra, esto es 2 micras, y entonces 5 micras debe estar por acá, más o menos. Le puse 5% de esto. Y esto es pues nomás a ojímetro, ¿no? No es que hice un análisis detallado. Pero ya teniendo 5% de magnitudes de extinción, quiere decir que tengo yo esta escala, es decir, que yo podría en principio en 5 micras ver objetos que están a 20 kiloparsecs. ¿Por qué? Pues porque en 20 kiloparsecs ya junto una magnitud de extinción y entonces ya la galaxia sí se me vuelve ópticamente delgada, perdón, ópticamente gruesa y ya no puedo ver más allá, pero hasta 20 kiloparsecs de distancia podría ver. Ajá. Bueno, ahora, el asunto es qué tipo de objetos puedo ver en esas longitudes de onda. Las estrellas, grosso modo, están entre 1000 grados y 100.000 grados. En realidad estoy extendiendo un poquitín el intervalo porque son los cuerpos negros que tengo aquí. En realidad las estrellas más frías andan como en 3000 grados, así que imagínense un cuerpo negro que está a la mitad entre este y este. Ese cuerpo negro que pasa por la mitad es aproximadamente de 3000 grados. Y por el otro lado, hacia altas temperaturas, llegarán a 3000, quizás 30.000, quizás 50.000 grados. Entonces, no es tan grande como esto, no es tan chico como esto, la longitud de onda. Aquí tengo el eje de longitud de onda. Pero más o menos, digamos, este es el intervalo donde están los cuerpos negros de las estrellas. Típicamente, ¿no? Aquí tenemos un diagrama HR y es lo que les estoy diciendo, entre 3000 las estrellas más frías y 30.000 las estrellas más calientes. Ok, ahora, una estrella a 3000 grados, pues ¿a qué longitud de onda me emite? Bueno, pues yo tengo que hacer esta división. Tengo 29 centímetros dividido por la temperatura, que en Kelvin me va a dar la longitud de onda máxima. Y eso corresponde aproximadamente a una micra. Es decir, un objeto de 3000 grados Kelvin tiene su pico de emisión como cuerpo negro en una micra. Y esto es el infrarrojo. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, nuestra galaxia en diferentes longitudes de onda. Tengo aquí el óptico. Lo distingo muy bien por estas nubes oscuras. Tengo rayos X. Fíjense como en rayos X
De todos modos, se sigue viendo una banda de polvo por ahí y los objetos, eso sí, son bastante poco resueltos. En rayos gamma tengo emisión. Tengo buena emisión de rayos gamma. De hecho, los rayos gamma medio muestran también el gas atómico, ¿no? Están correlacionados estas emisiones, de alguna manera. Pero la estrategia no es irse a longitudes de onda más cortas, sino más bien irse a longitudes de onda más largas. Fíjense cómo entre 1.25 y 3 micras el disco de la galaxia es más o menos así. Y sin embargo, todavía noto yo una cierta absorción de la luz del disco en estas longitudes de onda. Estas son las longitudes de onda con las que observó el satélite COBE, que significa Cosmic Background Explorer, explorador de radiación de fondo cósmica. Fue un satélite que quería estudiar precisamente esta radiación de fondo, pero pues aprovechamos para estudiar el disco. En longitudes de onda todavía más largas, de 12 a 100 micras, pues tenemos la emisión principalmente del gas, pero ya no de estrellas. Ese es el gran problema, que ya en 12 micras ya lo que emite principalmente es gas y no las estrellas. Y nosotros lo que queremos es entender el disco de estrellas. Entonces suena que como que tendremos que estar en el infrarrojo y quizá en el infrarrojo cercano con cierta extinción y quizá podamos extenderlo un poquitín más hacia longitudes de onda más largas sin llegar a la emisión del gas, porque lo que queremos es entender el disco de estrellas, ¿no? Bueno, lo que se ha hecho es precisamente irse como a 5 micras. En 5 micras aquí tienen ustedes esta emisión precisamente de nuestra galaxia, tomada con el satélite COBE. Esto fíjense que no es la panorámica completa, va nomás de más 70 a menos 70 grados, por el otro lado, ¿no? Entonces es nada más como que buena parte del primer cuadrante y buena parte del cuarto cuadrante. El centro de la galaxia está aquí. Y entonces aquí la extinción, ya en 5 micras, la extinción es bastante más pequeñita. De hecho, hay autores que dicen que la extinción en esto es algo así como puntos, o un veinteavo, o incluso menos, ¿no? Punto 0,1, un centésimo de la extinción en el visual. Bueno, el único problema de observar en 5 micras es que estamos nosotros pegaditos a un foco muy intenso de emisión en infrarrojo, que es la Tierra. La Tierra está a 300 grados Kelvin, su pico de emisión entonces está en 10 micras, y eso quiere decir, si lo traduzco yo a estos cuerpos negros que tenía hace rato, quiere decir que aquí, ojo, el eje de arriba es frecuencia, el eje de abajo es longitud de onda, y eso quiere decir que, digamos, un objeto como a 100 grados tiene su pico más o menos como arriba. Estos son 10 micras, esto es una micra, 10 micras. No llega a 100 micras, pero pues sí andará como en 50 micras. ¿Está muy bien? Bueno, la Tierra, lo que pasa es que la Tierra no tiene 100 grados, tiene como 300. Entonces tienen que pensar en el cuerpo negro que pasa por el medio de estas dos curvas. Ahí tendría su pico y ese pico sí cae razonablemente cerca de las 10, entre 5 y 10 micras. Entonces, acá fíjense entonces cómo entre esta banda, digamos, de entre 100 entre 100 y 1000, tenemos estos cuerpos negros, que es donde va a emitir la Tierra. Entonces la Tierra emite muchísimo en infrarrojo y entonces es muy difícil poder hacer mediciones en infrarrojo desde donde estamos, ¿no? Porque nuestra Tierra nos está emitiendo esa luz. Es como querer observar de día, observar estrellas en el visible de día. Entonces, para eso lo que hacemos es que hemos utilizado telescopios espaciales. Ya les dije que algunos de los datos que les he presentado son de COBE, pero también ha habido datos importantes que se han visto con el telescopio espacial Spitzer. Y aquí precisamente lo que tenemos es una gráfica de este estilo. Estos son conteos de estrellas. ¿Cuántas estrellas hay en cada grado cuadrado, en cada intervalo de magnitud? Ajá. Esto básicamente es la función de conteos. Es la función famosa A de conteos estelares. El número de estrellas por magnitud por grado cuadrado. Bueno, pues resulta que si yo veo en ciertas longitudes de onda, imagínense que esta estructura que ven ustedes aquí más negrita y más blanquita por acá, más clarita, es una estructura exponencial, que sería nuestro disco de estrellas. Bueno, todavía no sabemos que es exponencial, pero sí sabemos que es más denso adentro y menos denso afuera.
y yo estoy en la vecindad solar viendo hacia el centro y trazo un rayo a 15 grados de distancia, y ese 15 grados está representado por la línea roja, y entonces cuento cuántas estrellas tengo en magnitud 7, en magnitud 8, en magnitud 8.1, 8.2, etcétera, y me voy hasta magnitud 14. Entonces, ¿cuántas estrellas cuento en una cierta dirección particular? Y esa dirección particular, en el primer caso son 15 grados, en el segundo caso son menos 15 grados. Ajá. Luego en el tercer caso, digamos, me voy a 35 grados positivos y me voy a 35 grados negativos. Y luego finalmente a 55 y a 55 negativos. Son las líneas que tengo aquí. Y cuento las estrellas. Bueno, primero que nada, déjenme comentarles una cosa. El límite de detección de Spitzer, con el que hicieron estos conteos, andaba en estas bandas, andaba aproximadamente por ahí de 13. Fíjense cómo aquí está el 12, 13, 14. Entonces, por aquí andaba el pico de detección, quizá un poquitín arribita todavía. Y entonces, bueno, no es que no haya estrellas más débiles en nuestra galaxia, sino que esas ya no se detectan. Pueden ser estrellas que son aparentemente débiles porque están muy lejos en la línea de la visión y no les da su brillo como para llegarnos, o puede ser simplemente que son estrellas cercanas, pero que son muy débiles y de todos modos no las veo, aunque estén cerca. Bueno, el límite de detección en este caso andaba por ahí de 15, perdón, de 14, 13, 14. Lo primero que notamos es que en más 15 yo tengo un cierto conteo. Sin embargo, en menos 15 no tengo ese conteo. Si fuera un disco que es perfectamente simétrico, como el caso de esta figura, daría más o menos igual, estadísticamente hablando, y de contar estrellas con esta magnitud, con diferentes magnitudes en más 15 que en menos 15. Debería de contar lo mismo. De hecho, eso pasa más o menos en más y menos 55. Fíjense cómo en más y menos 55 tengo yo aproximadamente el mismo número de estrellas en cada intervalo de magnitud. Más o menos también pasa eso en más y menos 35. En estas dos líneas de aquí también tengo aproximadamente el mismo conteo. Sin embargo, cuando me voy un poco más al centro, en más y menos 15 grados, el conteo sí es muy diferente. Tengo un conteo para menos 15 grados que es claramente inferior que el conteo para más 15 grados. Bueno, entonces sí hay diferencia, ¿no? Aquí, ojo, el ángulo STL que estoy poniendo aquí es este ángulo de aquí. Y yo estoy contando entonces estrellas a diferentes distancias dependiendo de su magnitud, ¿no? Lo cierto es que, déjenme platicarles tantito de esto. Bueno, no estamos perfectamente exentos del polvo. Hay efectos del polvo en nuestra galaxia. Tengo aquí la ecuación para el módulo de distancia, y lo que yo les estoy diciendo es que el límite de detección, digamos, de mis observaciones es algo así como 13.5. Yo voy a tener estrellas de cierta magnitud, magnitud absoluta, y la distancia pues está involucrada aquí, pero también esta extinción pues va a depender de la distancia. ¿Por qué? Pues porque tengo una extinción por cada diferente si me voy cada vez más lejos. Entonces, lo que yo tengo que poner aquí es cuánta extinción hay por kiloparsec y eso multiplicarlo por la distancia en kiloparsec. Es decir, si yo tuviera aquí, acuérdense que habíamos dicho que era algo así como un 20avo. Si yo les digo que es un 20avo, entonces puedo tener 20 kiloparsecs para que esta cantidad me dé precisamente una magnitud de extinción. Bueno, aquí habría una pregunta que podríamos hacer. ¿Hasta qué distancia podemos observar estrellas gigantes rojas del Red Clump, considerando que la magnitud absoluta en la banda de 4.5 micras de esas estrellas del Red Clump es menos 2.15? Entonces, sabemos que la magnitud límite de Spitzer es 14. Supongamos la 14, ¿no?
Para recordarles un poquitín, déjenme regresar aquí al diagrama HR que teníamos antes. Este diagrama HR que les puse. Estamos hablando del red clump, que son esas estrellas que están más o menos por aquí. Quizá incluso hasta más hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Esas estrellas tienen algo así como entre 30 y 100 luminosidades solares. Son estrellas que se ponen aquí. Cuando salen de la secuencia principal, se vuelven en gigantes, tienen su flash de helio e inmediatamente después de tener su flash de helio, bajan a la rama horizontal. Si son de baja metalicidad, se van a ubicar a lo largo de la rama horizontal, pero si no son de baja metalicidad, sino que tienen metalicidades solares, se van a quedar aquí, pegaditas en el rojo, frías, porque al tener más metales se pueden enfriar más rápidamente, y entonces se quedan aquí en el rojo, enfriándose, digamos, y se quedan digamos, con colores rojos. Esas son las estrellas del Red Clump. Tienen aproximadamente unas entre 30 y 100 luminosidades solares. No es una luminosidad única, pero aproximadamente en este intervalo de luminosidades se encuentran. Regresemos entonces a lo que estábamos comentando hace rato y entonces volvamos a plantearnos nuestra pregunta. ¿Hasta qué distancia podemos observar esas gigantes rojas del Red Clump? Considerando que la magnitud absoluta de las estrellas del Red Clump en 4.5 micras es menos 2.15. Esa es la magnitud absoluta. Y sabemos que la magnitud límite de Spitzer es 14. Es decir, yo puedo detectar estrellas que tienen, a las cuales les mediría yo 14. Aquí tengo que poner 14. Aquí tendría que poner menos 2.15. Y la pregunta es ¿hasta qué distancia puedo yo observar? Bueno, la primera pregunta que yo les haría, y pónganle pausa y piénsenle un poquitín, es, si yo les digo que esta M chiquita es 14, que esta M grande es menos 2.15, y les digo que esta es algo así como 0.05, es decir, es 1/20 por cada kiloparsec. La pregunta sería, ¿hasta qué distancia? Esta es la misma variable que esta, nada más que este está en kiloparsecs y este está en parsec, pero es la misma variable. ¿Hasta qué distancia pueden ustedes detectar estrellas? Entonces, lo que hay que hacer es despejar D. Nada más que esta es una ecuación trascendental. Aquí tengo la D en un término lineal, mientras que aquí tengo D en un logaritmo. Entonces, despejar D no se puede. No se puede, pero la pregunta sería, ¿cómo harían ustedes para resolver esta ecuación que es trascendental? Piénsenle tantito y una vez que hayan pensado, voy a dar la respuesta. Hay varios métodos, ¿no? Está el método de Newton, está diferentes métodos, pero digamos, el más sencillo para mi gusto es decir, bueno, pues voy a pasar este término para el otro lado y entonces tengo un término con D igual a otro término con D. Entonces puedo graficar Y igual a lo de la izquierda como una función y grafico Y igual a lo de la derecha como otra función y el lugar donde se cortan, esa es la distancia común. Es el método de graficación. Bueno, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que si yo aquí pongo 1000, acá tengo que poner 1. Si aquí pongo 10,000, acá tengo que poner 10. Es la misma distancia, pero aquí está en kiloparsec y aquí está en parsec. ¿Ok? Nomás tengan cuidado con eso. Bueno, entonces, ¿a qué distancia tengo que poner estas estrellas? Bueno, resulta que más o menos con este límite de detección de 14, la distancia es aproximadamente 10 kiloparsecs. Más o menos. Piensen en esto. Si yo pongo 10 aquí, y esto es 0.05, entonces 10 por 0.05 me da 1/2. Aquí tengo 1/2. Acá tengo menos 5. Acá tengo logaritmo en base 10 de 10. Es decir, perdón, no de 10, sino de 10,000. Entonces, logaritmo en base 10 de 10,000 es 4. 4 por 5, 20.
Ujú. Entonces, fíjense cómo más o menos la ecuación nos da. Aquí tengo un 14. Ujú. Entonces, pregunta, ¿la suma de estos términos me da más o menos 14? Va de nuevo. Esto es, todo este término, si este es 10 y este es 0.05, entonces esto es 0.5. 0.5 menos 5 me da menos 4.5. Tengo menos 4.5. Esto habíamos dicho que era 4 por 5, 20. 20 menos 4.5 me da menos 15.5. Perdón, 15.5. Ajá, 15.5 menos 2 me da como menos 13. Menos 13 y cachito. Menos 13 y cachito no está lejos de 14. Entonces, más o menos, grosso modo, lo que quiero decirles es que si yo tengo algo así como media magnitud de extinción por kiloparsec, y mi límite de detección son 14 kiloparsecs, yo puedo observar objetos cuya magnitud absoluta es menos 2.15 a una distancia de más o menos 10 kiloparsecs. Intenten hacerlo con el método de graficación. Pasen una D para el otro lado, grafican todo el lado izquierdo, y igual a todo el lado izquierdo, grafican como una función, como otra función grafican y igual a todo el lado derecho, que tiene otra D, y vean en qué D se cruzan estas dos gráficas. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que yo entonces puedo observar, si yo tengo aquí mi centro de la galaxia y mi centro está como a 8 kiloparsecs, que yo puedo observar hasta una distancia aproximada de 10 kiloparsecs, grosso modo. Ajá. No puedo observar estrellas que estén más lejos. Estrellas del Red Clump, quizá estrellas rojas más brillantes sí, pero son muy pocas. Las estrellas del Red Clump son muchas y esas es fácil detectarlas porque son muchas y son razonablemente brillantes, pero no las voy a detectar más allá de 10 kiloparsecs. Va a ser difícil que las encuentre. Bueno, cuando la gente ha hecho estos conteos, fíjense nomás, aquí tienen banda JHK y la banda de 4.5 micras. Bueno, lo primero que nada, quizá no se los he dicho, si yo tengo aquí mi origen, tengo un radio y puedo trazar círculos, y entonces digamos, si yo tuviera una función exponencial para la densidad de estrellas, aquí una cierta densidad, con una cierta escala de altura decreciendo hacia afuera, bueno, resulta que la cantidad de estrellas que yo cuento a lo largo de la visual en esta dirección, y la comparo con la cantidad de estrellas que yo cuento en esta otra dirección y con la cantidad de estrellas que yo cuento en esta otra dirección, tengo mi conteo como función de la longitud galáctica. Aquí tengo longitud galáctica. Y si el disco fuese perfectamente exponencial, la forma sería esta de aquí. Ajá. Esta formita de línea sólida es la forma funcional, digamos, de la densidad de estrellas que yo cuento, el número de fuentes por grado cuadrado que cuento en cada dirección L diferente sobre el plano del disco. Ajá. Quizá haya algunos que se estén preguntando, pero no quiero un exponencial. No, no. Si es un exponencial, si yo las cuento desde el centro de la galaxia hacia afuera. Pero la estoy contando desde la posición del Sol. Entonces aquí, a esta posición, yo tengo una cierta cantidad de estrellas. En esta otra posición yo tengo otra cantidad de estrellas relacionada exponencialmente a través de esta distancia. Me voy a otra distancia y tengo otra cantidad de estrellas. Y cuando yo las sumo todas en esta dirección, pues tengo un cierto control de estrellas. Me voy a otra dirección, me voy a otra dirección y la función que tengo es esta continua. Ahora, sobre esta línea continua que más o menos se ve que a grandes escalas se sigue bastante bien, entonces podemos decir que el disco en primera aproximación es un disco exponencial, notamos que en el centro hay un exceso de estrellas. Pero no solo eso, sino que además este exceso de estrellas es asimétrico. Acá tengo más, acá tengo menos, pero incluso aquí en el mismo centro, de este lado tengo más hasta acá, pero luego aquí tengo más de este lado que de este lado. Entonces es una cosa como rara, ¿no? Aquí algo se ve raro, no es perfectamente simétrico.
aquí claramente hay un exceso y aquí claramente hay un defecto de estrellas. Y luego aquí hay otro excesito. Que no hay acá, que no hay de este lado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en unos lugares hay excesos y en otros no? Bueno, lo primero que nada, como les decía, la densidad de estrellas es exponencial, pero es exponencial respecto a este radio de aquí. Al radio galactocéntrico de las estrellas. Entonces, ese es el radio galactocéntrico de las estrellas y yo estoy observando en otra dirección, ¿no? Y entonces esta fórmula, esta ecuación, esta forma funcional es el resultado de ver en diferentes longitudes galácticas. Ahora bien, nosotros sabíamos, perdón, ya me fui para otro lado, nosotros sabíamos que, y como les decía, que aquí tengo ciertos excesos, ¿no? Tengo este exceso y tengo este exceso. Bueno, ¿de dónde salen esos excesos? Bueno, pues resulta, si recuerdan bien, que hemos hablado de que este mapita tiene ciertos brazos. Hay un brazo por aquí, por acá parece ser que hay otro brazo, quizás estos lacitos de aquí son otros brazos, etcétera, ¿no? Bueno, pues resulta que este mapita que nos indica brazos, nos podría estar precisamente hablando de excesos de estrellas debido a los brazos. Aquí tengo yo un mapa, de nuevo, de la galaxia. En esta ocasión el Sol lo pusieron arriba y el origen de la galaxia, digamos, el centro de la galaxia está acá abajo. Pero para acordarnos de nuestro mapita que siempre hemos tenido, donde tenemos al hombrecito de este lado, y está viendo hacia el centro, pues mejor acostamos esta grafiquita, ¿no? Entonces, bueno, pensando en que el Sol está aquí, los ojitos están aquí, digamos, y el centro aquí. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un brazo de estrellas y vemos en diferentes direcciones? Bueno, lo que podemos decir es que cuando observamos en una cierta dirección y rozamos el brazo de manera tangencial, podemos pensar que vamos a contar más estrellas, porque estamos como cruzando un lugar donde hay mayor número de estrellas y lo estamos cruzando a lo largo de una distancia más grande. Mientras que si ese brazo lo cortamos, digamos, de manera más o menos perpendicular, no vamos a notar un exceso tan importante de estrellas. Es decir, el número de estrellas por acá y el número de estrellas por acá y el número de estrellas por acá no es tan diferente. En cambio, cuando yo corto el brazo de manera tangencial, es probable que cuente más estrellas. Bueno, pensemos que aquí tenemos nuestra galaxia y entonces estos bracitos precisamente de lo que me hablan, estos excesos, perdón, de lo que me hablan es de los puntos tangentes de nuestra galaxia, ¿no? Entonces, cuando yo observo en un ángulo muy abierto por acá, negativo, pues capaz de que me encuentro con un bracito que sería el brazo de Centauro, a menos 45 grados. Entonces, este angulito de aquí es menos 45 grados y por acá viene un brazo. Quiere decir que de alguna manera atravieso tangencialmente en algún lugar de la galaxia, atravieso tangencialmente ese brazo. Luego, observo en otro ángulo y en ese otro ángulo, pues quizá no observo gran exceso, quizá el exceso es un poquitín menor, pero suena a que algo hay también por ahí, más o menos en menos 20 grados. Me voy luego a un ángulo positivo y encuentro más o menos otro excesito por aquí, algo así como en 25, 30 grados. Tengo otro exceso de estrellas. Y bueno, finalmente, eso me va a decir más o menos cómo están los brazos de la galaxia. Ahora, la parte más central, ¿podría hablarnos de una barra? ¿Sí o no? Fíjense entonces cómo de este lado tengo yo un exceso de estrellas y aquí tengo una falta de estrellas, ¿no? ¿A qué se puede deber? Bueno, ya hemos dicho que en este mapa, ojo, este es de gas, el otro era un mapa de estrellas, de conteos de estrellas. Este no tiene información de velocidad, es nada más conteo de estrellas como función de la longitud galáctica, mientras que aquí tenemos velocidad en el eje Y y tenemos, digamos, como cantidad de gas. Lo blanquito es muy intenso en gas, tiene mucho gas, y lo azulito tiene muy poco gas. Bueno,
resulta que habíamos hablado que en el primer cuadrante, bueno, más bien en el cuarto cuadrante, las velocidades positivas no eran posibles si teníamos rotación perfectamente circular. Y de la misma manera, si tenemos rotación perfectamente circular, en el primer cuadrante las velocidades negativas están prohibidas. No existen velocidades negativas en el primer cuadrante adentro del círculo solar. Entonces, estas velocidades de aquí nos resultan un poquitín raras. Y en efecto, cuando uno hace modelos de barras, las barras no están fijas, se van moviendo, ¿no? Entonces, las trayectorias de las estrellas cuando las barras se van moviendo son estas de aquí. Aquí los grises son emisión de gas H1 y las rayitas es un modelo de una estrella dando vueltas en una barra. Entonces, la barra va cambiando de inclinación y entonces las velocidades relativas de la estrella, conforme orbita, va cambiando también, pero fíjense cómo tengo yo velocidades que son estas como velocidades que le llamamos prohibidas. Tenemos velocidades positivas en el cuarto cuadrante y negativas en el primer cuadrante. Entonces, precisamente estos movimientos, digamos, en el gas, sugieren que lo que yo tengo es una barra, que tenemos en nuestra galaxia una barra. Bueno, pero esa es una evidencia a través del gas. ¿Qué hay a través de las estrellas? En las estrellas ya hemos dicho que la extinción en 5 micras es 1/20 de la extinción en el visual. Eso quiere decir 0.05 magnitudes por kiloparsec. Bueno, considerando esta extinción, lo que yo puedo hacer es hacer un modelo. ¿Qué tal que modelo una galaxia que tiene un disco exponencial? Ajá. Y tengo, digamos que mi galaxia o mi emisión, digamos, imagínense que mi galaxia original, pues, es un disco exponencial, perfecto, maravilloso, que tiene polvo y que es idéntico a un modelo idealizado. Que mi galaxia es una galaxia ideal. Entonces, este cociente va a ser 1. De manera tal que la intensidad que yo voy a ver sin polvo, pues va a ser ese modelo, va a ser el mismo modelo, pero sin polvo. Ahora, en la vida real, esto pues no es idéntico a esto, y entonces yo voy a tener que mi modelo, una galaxia ideal sin polvo, pues la puedo obtener a partir de tener un modelo sin polvo, dividir entre el modelo con polvo y multiplicar por las observaciones, que no son ideales. Bueno, resulta que si ustedes hacen esto y lo que modelan es una galaxia simétrica con un disco exponencial que no tiene barra, pues van a obtener una estructura simétrica respecto a L igual a 0. Sin embargo, si ustedes modelan una barra, la estructura que van a obtener es asimétrica. Y precisamente aquí tienen ustedes un modelo. Digamos, tienen el resultado de hacer precisamente eso. Es una galaxia sin polvo, este resultado es el modelo de una galaxia con polvo, perdón, sin polvo, dividido entre el modelo con polvo y multiplicado por las observaciones. Y el resultado de hacer esto me da esta I de aquí. Esa I de aquí es la que estoy graficando aquí en isocontornos. Lo importante aquí es, fíjense como el 0, en el 0 tengo pues una estructurita central muy simétrica, pero el siguiente isocontorno es claramente asimétrico. Hacia el primer cuadrante tengo un conteo de estrellas más grande que hacia el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante me faltan estrellas respecto al primer cuadrante. Entonces, esta parte de aquí es importante, ¿no? Y esta barra llega más o menos como hasta 30 grados de longitud. Ajá. Bueno. Aquí lo que tengo, en este caso de aquí, es el cociente de la intensidad que yo mido en un cuadrante, en el primer cuadrante respecto a la intensidad en el cuarto cuadrante para las mismas longitudes en valor absoluto. Acuérdense que son negativos, ¿no? Que son el reflejo. Entonces, divido la intensidad, por ejemplo, en 10 grados y la divido entre la intensidad en menos 10 grados. Si la galaxia fuese perfectamente simétrica, entonces debería tener puro 1, ¿no? Debería ser simétrico uno respecto al otro. Bueno, en el momento en el que yo pongo una barra idealizada me da un conteo diferente.
ajá, voy a tener un exceso de estrellas en el primer cuadrante respecto al cuarto cuadrante. Entonces, lo que se está graficando aquí, el isocontorno más bajo vale 1. Todos los isocontornos sólidos están por encima de 1, reflejando que la intensidad en el primer cuadrante es más grande que la intensidad en el cuarto cuadrante. Entonces, todos estos isocontornos por arriba de 1, lo que me dicen es que mi galaxia es asimétrica hacia el primer cuadrante. Si hubiera obtenido isocontornos menores que 1, quiere decir que mi galaxia tiene un exceso de estrellas en el cuarto cuadrante, pero no es el caso. Ahora, este es un modelo ideal de una galaxia simétrica con barra. Estas son las mediciones de nuestra galaxia. Por supuesto que no es una galaxia ideal con barra, pero de entrada sí podemos ver que tenemos estos dos excesos de aquí. Ajá. Ustedes me dirán, ¿y por qué en B igual a 0 tengo menos estrellas que a los lados? Bueno, eso se debe a la absorción. Aunque la absorción en 5 micras sea pequeña, existe, y entonces cuento menos estrellas donde hay más polvo y puedo permitirme contar un poquitín más de estrellas alejado del plano galáctico. Por eso tenemos estos dos máximos aquí. En el caso de la galaxia real, pues tengo yo en efecto estos dos máximos simétricos y bueno, tengo otras ciertas estructuritas porque la vida no es perfecta. Entonces aquí tengo isocontornos negativos reflejando que el cuarto cuadrante por estas, digamos en los 5 grados centrales o en los 7 grados centrales alrededor del plano galáctico es más, tiene más estrellas. Pero después de eso, digamos, hay un exceso de estrellas en el primer cuadrante. Bueno, entonces, esta es la Vía Láctea y este es un modelo de la Vía Láctea con barra. ¿Ok? De lo que me está hablando esto es de que yo tengo un exceso de estrellas en el primer cuadrante y ese exceso de estrellas en el primer cuadrante lo puedo entender de esta manera. Si yo estoy observando desde la posición del Sol, trazo un rayo hacia una dirección, trazo un rayo hacia otra dirección y resulta que tengo más estrellas de este lado que de este lado por dos motivos, básicamente. Uno, porque estas estrellas están más lejos, entonces se me vuelven más débiles, entonces las cuento menos. Ese es un efecto. Otro efecto es que este rayo, aunque aparentemente cruza una porción más grande de la barra, cruza esa barra más lejos del centro. Y la barra en el centro es más intensa, es más densa y hacia afuera decrece su densidad. De manera tal que esta barra, aquí tengo una cantidad total de estrellas más baja y acá tengo una cantidad de estrellas total más alta. Entonces, por eso en el primer cuadrante veo yo más estrellas que en el cuarto cuadrante. Bueno, esto es un poquito lo que les quería decir, ¿no? Yo trazo un círculo concéntrico y trazo siempre regiones para un radio dado, trazo regiones más densas en el primer cuadrante y regiones menos densas en el cuarto cuadrante. Bueno, esto es básicamente lo que se dice aquí, ¿no? Hay una mayor densidad de estrellas en el primer cuadrante respecto al cuarto cuadrante. Y a la hora de que hacen ustedes conteos precisamente con Spitzer en 5 micras o en 4.5 micras, esta gráfica no es otra cosa que eso, que es la función de conteos estelares de la que hemos platicado antes, ¿no? Es el número de estrellas por unidad de ángulo sólido. Entonces, bueno, aquí tenemos el número de estrellas que tenemos por grado cuadrado en escala logarítmica. Y lo que tenemos aquí son bandas en la galaxia y están divididas así, de 0 a 16 grados, primer cuadrante, y de 0 a menos 16 grados, que es el cuarto cuadrante. Luego de 16 a 32 grados, que sería el primer cuadrante, y de menos 16 a menos 32 grados, que es el cuarto cuadrante. Finalmente, bueno, no finalmente, sino que ahora después de 32 a 48, primer cuadrante, de menos 32 a menos 48, cuarto cuadrante, y finalmente de 48 a 64, en positivo y en negativo. Entonces, tenemos primer cuadrante, cuarto cuadrante, primer cuadrante, cuarto cuadrante. Lo primero que notamos es que en general el primer cuadrante tiene más estrellas que el cuarto cuadrante. ¿Cómo lo sabemos? Pues por los colores. Lo rojo es mayor conteo de estrellas,
lo morado, negro, es menos conteo de estrellas, y aquí está la escala. Entonces, notamos que, bueno, que la parte meramente central es muy simétrica, es muy parecida. Después hay un pequeño exceso en el cuarto cuadrante, pero se cae. Llega hasta algo así como 353, o sea, menos 7 grados, algo así. Y sin embargo, en el primer cuadrante mantenemos este conteo de estrellas todavía más allá, e incluso llega, digamos, como hasta por acá. Aquí ya se vuelve muy verde, igual que acá, pero luego volvemos a tener otro exceso. Entonces, todo esto nos habla un poquitín de que hay en el primer cuadrante, tenemos un mayor conteo de estrellas respecto al cuarto cuadrante. No es exactamente así en todos lados. En la parte más interna, el cuarto cuadrante sí tiene un exceso de estrellas, ¿no? Y luego ya finalmente para ángulos mayores a 32 grados o incluso menos, para ángulos arriba de 28, 29 grados, ya tanto el primer cuadrante como el cuarto cuadrante, fíjense esta parte de aquí, ya es muy parecida. Aunque sigo sintiendo que aquí hay más estrellas que en este otro cuadrante, ¿no? Nos vamos de 32 a 48 grados y bueno, pues aquí sigue habiendo un poquitín más de estrellas en esta parte interna, pero luego aquí ya se vuelve muy, muy confuso, ¿no? No es claro dónde hay más estrellas y dónde hay menos, quizá un poquitín más en el cuarto cuadrante. Pero bueno, en términos generales de lo que estamos diciendo es que estas dos partes de aquí tienen bastante más emisión. Entonces, regresamos aquí a esta gráfica que ya les había yo presentado aquí, y entonces regresemos a este asunto de que en una dirección particular, alrededor de 15 grados y de menos 15 grados, tenemos claramente un exceso. Eso ocurre en general en la parte más interna de la galaxia, pero quisiera hacerles notar también este chipotito de aquí. Este chipotito de aquí es importante, porque lo que nos está hablando es que aquí tengo yo un cierto conteo de estrellas que es más o menos constante, su pendiente es más o menos constante, no va cambiando mucho, pero de repente aquí alrededor de 12 magnitudes, fíjense cómo se empina un poquitín y luego se aplana. Mientras que en el cuarto cuadrante la línea azul es bastante parejita, es bastante constante todo el tiempo hasta magnitud casi 14, ¿no? 13. Bueno, este chipotito es importante porque nos habla de la barra. Aquí en esta gráfica que le estoy presentando de este lado, lo que yo tengo es la pendiente de esta recta de aquí, pero aquí la tengo nada más para 15 grados y aquí la tengo graficada para toda una variedad, ¿no? Desde 0 hasta 60 grados. Desde 0 hasta 60 grados como función de la magnitud. Aquí tengo en el eje X la magnitud, aquí tengo la magnitud en el eje Y, y lo que me dice, digamos, el colorcito es el número de estrellas, ¿no? Perdón, es la pendiente. Entonces, estos verdecitos, digamos, me están hablando de que tengo aproximadamente la misma pendiente, que esa pendiente anda por ahí de 1.779, 1.8, más o menos, quizá 1.9. Por ahí anda esta pendiente de aquí, tanto en el primer cuadrante como en el cuarto cuadrante. Quizá en el cuarto cuadrante hay más oscilación en ciertas longitudes de onda, ¿no? Bueno, en particular, estas dos líneas son 15.5 y 344 grados. Entonces, el 15.5 anda por aquí, grosso modo, por aquí andará. Y el 344 grados, pues también andará por aquí. Bueno, resulta que este chipotito nos habla de la barra. ¿Por qué nos habla de la barra? Bueno, porque fíjense cómo yo vengo por aquí, de repente llega un momento en el que aumento el número de estrellas, o más bien la pendiente aumenta aquí y luego se aplana. Esto de aquí es que se aplana. Fíjense precisamente cómo pasa eso. Aumento un poquitín, alrededor de 12, de magnitud 12, quizá un poquitín menos, magnitud 11 y medio, se empieza a aumentar aquí y luego se aplana después de magnitud 12, que es esta parte de aquí, es una parte planita, y luego pum, ya se cae, ¿no? Bueno, esto es en el primer cuadrante. En el cuarto cuadrante no pasa eso. Precisamente si ustedes grafican la posición de una barra donde empezarían a contar más estrellas, resulta que si su barra
tiene un ángulo de posición respecto a la línea de L igual a 0 de 34 grados, esa barra debería caer por acá. Si tiene un ángulo de 44 grados, debería de caer por acá. Y si tiene un ángulo de 54 grados, debería de caer por acá. En el primer cuadrante. En el cuarto cuadrante también hay barra, pero está lejos. Entonces ya estos tres casos, digamos, 34, 44, 54, caen acá. 34, 54 y 54 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que las estrellas que están en el lado lejano de la barra no las voy a detectar porque ya se me vuelven muy débiles. Entonces, por eso no tengo exceso. Mientras que en el primer cuadrante, precisamente empiezo a contar un exceso muy claro de estrellas. Ajá. Y por eso aumenta la pendiente y luego se queda planita porque mi barra tiene estrellas y es más o menos el mismo número de estrellas, ¿no? Entonces se queda más o menos planito, aunque después ya no detecto más, ¿no? Porque llego al límite de detección de Spitzer. Pero entonces este chipotito que ustedes ven aquí me habla precisamente de cuál es la posición de mi barra. Entonces, nos ha permitido entender que lo más probable es que tengamos nosotros una barra que esté inclinada a 44 grados respecto a la línea L igual a 0. Para que lo visualicen, déjenme ponerles aquí la línea igual a 0. Nosotros estamos aquí está la barra, y estamos viendo en diferentes posiciones, ¿no? Nosotros tenemos que esta barra, aquí, perdón, aquí me equivoqué, no son 30, 40 grados, son más o menos como unos 20, 30 grados. Si no me equivoco, llegábamos a 27 grados, ¿no? El exceso de conteo de estrellas en estos mapitas verdes llegaba como a 27, 28 grados. Aquí me equivoqué, una disculpa, son 28 grados más o menos lo cual sugiere que el tamaño de la barra son algo así como 3 kiloparsecs, precisamente. Sin embargo, la barra en sí, que era esto último que les estaba yo diciendo, tiene un ángulo de posición de 44 grados. Ese es el que se ve gracias a este chipotito del que les hablaba. Ok, bueno, entonces haciendo esto, déjenme ponerles ahora esta figura de la Vía Láctea. Es una figura completamente artística, por supuesto, pero basada en datos realistas. El Sol está más o menos a unos 8 kiloparsecs del centro. Estamos en un disco espiral. El centro de la galaxia está aquí. Nuestra galaxia tiene brazos. Estos brazos son los que más o menos hemos podido inferir a partir del gas molecular, del gas atómico, y en cierto sentido también gracias a las observaciones infrarrojas, porque notamos que en ciertas direcciones tenemos un exceso de estrellas porque estamos observando en una dirección más o menos tangencial al brazo y entonces tenemos un exceso de estrellas, mientras que cuando contamos en otras direcciones, esos excesos de estrellas no son tan notorios. Eso pasa, digamos, claramente con el brazo de Scutum Centaurus, que lo podemos ver. El brazo de Norma también tiene un excesito de estrellas. Del otro lado también tenemos un excesito más o menos. Creo que en el caso de Sagitario no es tan intenso el brazo, ¿no? Y bueno, sabemos que tenemos una barra galáctica. Esa barra galáctica tiene aproximadamente un ángulo de posición respecto a nosotros, respecto a la línea que une el centro con nosotros, de unos 44 grados. Este es de unos 44 grados. Nosotros alcanzamos a ver esta barra aproximadamente, bueno, aquí indica 30, sí, es un poquitín menos, como 27 ya hemos dicho, grados. Eso lo sabemos con estos conteos de estrellas en Spitzer. Y que básicamente lo que están trazando son estrellas muy brillantes, estrellas del Red Clump, que son estrellas frías y entonces tienen suficiente brillo como para que las podamos detectar en infrarrojo. Este disco de aquí hacia afuera se diluye exponencialmente aproximadamente, este disco de estrellas, y eso lo sabemos por los conteos también en 4.5 micras, como función de la longitud galáctica, y eso es lo que nos daba precisamente esa función suavecita sobre la cual había excesos de estrellas en ciertas posiciones particulares. Entonces, más o menos ese es el resumen de nuestra galaxia, ¿no? Y aquí se acaba.
Mil gracias y continuamos en clase. Chao.